Hola, ¿cómo están? En los 5 años que llevamos realizando Off the Record, siempre van quedando asignaturas pendientes, personajes que les quedamos debiendo. Ese es el caso con nuestro invitado de hoy. Desde que lo conocimos, a la distancia, nos provocó su lectura un gozo que se ha prolongado en el tiempo y que esperamos transmitir en esta conversación a todos ustedes. Él viene del Chaco, de un paisaje que está omnipresente en todas sus historias. Vamos a tener el gusto de conversar con un voraz lector, animador incansable de los encuentros de fomento del libro y de la lectura, como el que vino a participar ahora en Santiago de Chile. Vamos a tener el gusto de compartir en Off the Record con el premiado escritor y periodista argentino Mempo Giardinelli. Leal a su resistencia natal, como lo es con esa indagación permanente y apasionada por el riesgo y la aventura de la literatura, más allá de categorías o definiciones de géneros que pueden quedar estrechas a la hora de entender que la literatura es buena o no es ética o no es. Quizás todo es tan simple como que el arte de narrar se juega en la calidad de los textos, y en eso Giardinelli ha dejado una huella desde sus primeros libros que nos hicieron vislumbrar que se nos venía un autor que no dejaría indiferente a quien se acercara a sus relatos en el cuento, la novela o el ensayo. Hablo de los tiempos de la revolución en bicicleta, El cielo con las manos o Luna caliente, novela que acá en Chile se hizo de numerosos adictos a esa historia cargada de suspenso, erotismo y la perversidad desconcertante de Araceli, la adolescente protagonista. Bueno, todo tiene su partida cuando el padre, nuestro invitado, viajaba por el río Paraná y el barco quedó varado, se quedó allí en Resistencia y se instaló en el Chaco. El niño Mempo quedó temprano huérfano de sus padres y su gran lazo afectivo pasó a ser su hermana, con quien, a confesión de nuestro invitado, desarrolló luego un Edipo cambiado. Sus 2 hijas mujeres son hoy sus amores incondicionales. Mempo Giardinelli no terminó su carrera de leyes, incursionó en el periodismo en la capital Buenos Aires, pero siempre tuvo claro que su opción estaba en la literatura. En su experiencia en la gran ciudad se encontraría con la amistad de un colega que se transformaría con los años en uno de sus grandes amigos, el recordado Osvaldo Soriano, otra de nuestras asignaturas pendientes con la que el destino nos jugó una fea pasada cuando partió sin avisarnos. Crónica, 7 días, Mengano, fueron los espacios periodísticos del reportero Giardinelli que en los años 70 vino a Chile a cubrir acontecimientos de esos tiempos de sueños y convulsiones. Mientras tanto, las editoriales lo tramitaban y rechazaban sus textos. De hecho, fue en el exilio mexicano, porque hubo de abandonar su país con la dictadura, donde comenzó a ser conocido este escritor que regresó largos años después, validado por su trabajo y reconocimientos como un intelectual y escritor de la talla que hemos ido conociendo con los años. En México había ganado el Premio Nacional de Novela con Luna Caliente. Ha enseñado en universidades mexicanas, argentinas y estadounidenses, y sus libros afortunadamente traspasan fronteras, también las nuestras. Ha ganado desde el Premio Rómulo Gallegos con El Santo Oficio de la Memoria hasta el reciente Grandes Viajeros, con final de novela en Patagonia. Entre medio están sus cuentos, algunos de ellos aparecidos acá, en Señor con pollo en la puerta y otros cuentos. Su ensayo sobre el género negro y el notable El País de las Maravillas, que nos acerca tanto a la Argentina actual. Las novelas Imposible Equilibrio y El Décimo Infierno. En fin, en aras de aprovechar al máximo el tiempo con Mempo Giardinelli, no me queda más que quedarme corto en su presentación. El gran Rulfo dijo una vez: Mempo Giardinelli sabe cómo desvanecer la amargura. Con este escritor que habita en el Chaco y en cuyo relato siempre hay mosquitos y mucho calor. Con este Giardinelli que ha dicho alguna vez que es escéptico pero no apocalíptico, comenzamos a conversar dentro de un momento. Hola Mempo, un gustazo tenerte en Off the Record. Gracias, Fernando, a tus órdenes. Mempo, escribimos para no morir, nos decía Juan Rulfo, y tú tuviste muy temprano, claro, tu opción por la irreductible, por la literatura. Sin embargo,
pasaron muchos años antes que pudiera ser publicado. ¿Cómo se dio esto de cantar tan temprano tu vocación por la literatura? ¿Y qué te pasó con esa resistencia de las editoriales argentinas por publicar tus libros? Bueno, yo creo que cuando uno sabe que es un escritor y uno se va dando cuenta, yo creo que nadie se propone ser escritor, sino que tú escribes y un buen día te das cuenta de que no puedes hacer ni quieres hacer otra cosa en la vida que escribir. Ese día te das cuenta que eres escritor. Esto puede suceder muy joven, como puede suceder en una edad más avanzada. Cuando esto sucede, cuando ese proceso se va dando, tú te vas reafirmando en que ese es tu camino y no puede ser otro tu camino en la vida. Y la publicación o no es una contingencia, son circunstancias más o menos afortunadas, pero que de alguna manera templan esa decisión. No hablo de vocación, hablo de esa decisión. Durante muchos años yo empecé a escribir qué sé yo, como cualquier muchachito, ¿no? A los 12, 14, 15 años, 16, yo andaba escribiendo algún verso, algún cuentito, esas cosas. En el servicio militar que se hacía en mi época, a los 20 años, escribí una primera novela, es decir, estaba haciendo mis pininos y mis pruebas. Luego, bueno, yo me pasé todos mis 20, ahí sí me los pasé, parte de ellos en Buenos Aires, luego ya en México, en el exilio. Yo escribía. Yo sabía que eso era lo que yo tenía que hacer, lo que yo quería. Ahora, nunca conseguí editor y era muy difícil, como suele ser en general. Pero yo sentía que a mí no me iba a doblegar la circunstancia editorial. Y bueno, no ganaba premio, no ganaba nada. Es decir, en realidad, cuando yo publiqué mi primer libro, que fue La Revolución en Bicicleta, yo ya tenía como 3 novelas y un montón de cuentos guardados, y no había publicado absolutamente nada, estaba virgen completamente. Yo tenía ya 30 y pico de años, tenía 34 años, no era ya un niño, y sin embargo yo sabía que yo era escritor. Es decir, no. Años después, en una feria del libro en Buenos Aires, ya retornado del exilio, José Donoso me dio una gran lección. Un día lo entrevisté para mi revista Puro Cuento, tuvimos una linda charla con don José, y él me dijo, y él me contó algo, señor, me dijo, llega un momento en que uno se da cuenta que es más importante la literatura que el éxito. Yo dije, claro, ¿no? Sí, me di cuenta que en realidad, tuviera o no tuviera éxito yo, y el éxito más modesto para un escritor, cuando empieza, es que te aparezca el editor. O sea, ese es tu primer éxito. Y yo comprendí que la literatura era más importante que eso. Y para mí fue como digo, una circunstancia, Fernando. Es decir, no digo con esto que no me importó, sí me importaba. Pero la literatura siempre estuvo primero y sigue estando primera. Por eso, para mí, las contingencias que me puedan venir, no sé, la peor contingencia sería que me corten las manos, por ejemplo, que no pueda, y aún así dictaría. De modo que la literatura, realmente, la literatura sana y salva. Ahora, por la presencia del Chaco, de tu Chaco original, vayamos nosotros a tus cuentos, a tus novelas, nos quedemos con Luna Caliente, que yo te contaba antes que un fanático y te conocí a través de esa lectura. O vayamos a los cuentos, recordar el cuento puede ser Juan y el Sol, en que los amigos le pintan el sol en la pieza a Juan y lo hacen sonreír por último. O nos vayamos a Imposible Equilibrio. Siempre está la presencia del Chaco, y a ti te importa mucho que se sepa que tú eres del Chaco y no de Buenos Aires. ¿Cómo es tu relación con la Argentina, viviéndola desde el Chaco? Ahí hay dos cosas. Primero tengo que decir que el Chaco es una tierra muy fea, es un lugar que no tiene ningún encanto. El único encanto que tiene mi tierra es el paisaje humano. Hay gente muy interesante, realmente. Y la gente cuando va dice, claro, acá no hay paisaje, no hay nada que ver, es una planicie selvática, desértica, plano en todo sentido, ¿no? Pero evidentemente hay una, no sé, una psicología, una cosa muy tropical, muy diferente de lo que habitualmente se conoce en la Argentina, que a mí por lo menos me ha dado un material, creo yo, que riquísimo. Súmale a eso el mundo onírico que cualquiera tiene,
y las lecturas que uno ha ido acopiando en la vida. Entonces, yo creo que la literatura sale de ahí, sale de lo que eres, de lo que es tu historia y tu tierra, sale del mundo de los sueños que tú has soñado y sale de la literatura que has leído. Esta conjunción hace el imaginario propio de cada autor. En este sentido, el Chaco es como, yo siempre digo, yo soy como el caracol, ando por el mundo, vivo afuera, estuve casi 16, 17 años sin volver al Chaco, y yo llevaba el Chaco en mi alforja. De hecho, se me ha ido metiendo en toda mi producción. Nunca quise escribir nada exprofeso del Chaco. Es decir, no, yo no creo ser un autor ni localista, ni regionalista, ni costumbrista, ni nada de eso, pero el Chaco me aparece, o me aparece un chaqueño o alguna reminiscencia conductual que tiene que ver con esa tierra. De hecho, incluso en mi último libro, en final de novela en Patagonia, me propuse que no hubiera Chaco ahí, y me aparece de alguna manera, ¿no? Ahora ya, digamos, es como un juego interno que tengo. Esto respecto del Chaco. Respecto de la Argentina, o de lo que habitualmente se piensa que es la Argentina identificada con la ciudad de Buenos Aires, bueno, yo tengo la relación con Buenos Aires que creo que tenemos todos los argentinos del interior y también muchos latinoamericanos, una relación de amor y odio. Una ciudad babilónica, maravillosa, es una Atenas, es bellísima y todo lo que quiera, pero al mismo tiempo es muy rechazante. Tiene o ha desarrollado formas de conducta en algunas de sus personas, no quiero decir en todos los porteños, que son muy chocantes y que a los argentinos nos han dado mucha mala fama en el mundo. Es decir, los chistes de argentinos, que a veces son feroces, en realidad deberían ser chistes más sobre porteños y no sobre, digamos, por ahí un patagónico, un cordobés, un salteño, chaqueño, como que no, yo ni siquiera hablo como el porteño, ¿no? Entonces, tengo esa relación un poco de amor y odio. Pero también tengo que decir que es una ciudad en la que yo personalmente siempre me he sentido, y me siento ahora cuando voy, muy libre. Creo que es una ciudad que yo puedo gozar mucho. No es una ciudad en la que yo viviría, no me agrada para vivir. Muy pocos de mis textos están ambientados en Buenos Aires, creo que hay uno que otro cuento, pero digamos, muy poquita textualidad tengo con Buenos Aires. No es una ciudad que me inspire, es decir, no me inspira mucho más que el Distrito Federal Mexicano, o que Madrid, o puede ser Santiago de Chile. Y lo que sí amo de Buenos Aires es esa cosa que tiene, digamos, de una gran creatividad y de ser un centro emisor de señales que tienen que ver con la cultura y demás. Esto lo sigue teniendo y bueno, es fascinante para un provinciano. Imagínate, yo quiero ir al cine, quiero ir al teatro, pues tengo que ir a Buenos Aires, ¿no? Entonces, en eso tiene esa relación bivalente del típico provinciano que, bueno, que en la gran ciudad pues se siente. Ahora, cuando llegaste a Buenos Aires, hiciste periodismo joven. Sí. Esos tiempos en que yo hacía referencia en la presentación, claro, a tu relación con Soriano. Esos fueron los años, Fernando, en que cuando yo terminé el servicio militar, y eran los años duros, ¿no? Los años que se venían duros, tenía que ver con la militancia. Yo milité en la izquierda peronista, que era muy, no sé decir típico de alguna manera mi generación, fue mucha gente. Así no fue también, así lo padecimos, fue terrible el resultado. Pero en esos años, pues yo abandoné, cuando terminé el servicio militar, terminé la universidad y me fui inmediatamente a Buenos Aires. Viví 7 años, fueron 7 años muy fuertes, muy importantes. Era una Buenos Aires muy fascinante, mucho más creo yo que la de ahora. Era un país mucho más fascinante, así había una utopía, una América Latina absolutamente encantadora y subyugante. Lo que no sabíamos era que también era peligrosa y fatal. Pero bueno, en ese momento, esos años en Buenos Aires, para mí fueron ejercicio de periodismo. Yo había estudiado Derecho, pero nunca ejercí el Derecho. No me di cuenta, como esto que te decía hoy, que de alguna manera la literatura era lo mío. Trabajé en periodismo y bueno, la casualidad quiso que nos encontráramos con Osvaldo en el mismo año 69, él venía de Tandil, yo venía del Chaco, y éramos dos provincianos en la gran ciudad, y nos hicimos muy amigos, realmente éramos muy compinches. Siempre tuvimos una relación muy afectuosa, él era mayor que yo, y claro, también pasaba esa cosa del jovencito. Yo tenía 22 años, él tenía 27, 28, y uno lo mira al otro como, no, y además él era un escritorazo, realmente. Y entonces, éramos inéditos todos, porque Osvaldo también, Osvaldo publicó su primera novela en el año 73, Triste, Solitario y Final. Así que los primeros de esos 4 años era de compartir nuestros escritos, nuestros cuentos, nuestros textos. Yo
tengo un recuerdo muy lindo de haber asistido de alguna manera a la aparición de Triste, Solitario y Final y todos los problemas que tenía Osvaldo para elegir a uno de sus originales y demás. Y fueron años muy intensos, muy entrañables en cierto modo y muy dolorosos también, porque la verdad es que a partir prácticamente del 74, con la muerte de Perón, el incremento de la violencia en la Argentina, una violencia muy demencial, la razón de Estado convertida casi en genocidio, la dictadura, el golpe de Videla, que fue realmente feroz, las persecuciones. Yo me fui después del golpe, a mediados del 76, y el clima era realmente irrespirable, había mucho dolor, ya empezaban muchos desaparecidos, en fin, la tortura era cosa cotidiana, los muertos, los amigos presos, y la perspectiva del exilio como madero de sobrevivencia. Fue muy difícil. A mí creo que incluso de ahí y para siempre me ha quedado una cosa como una prevención. La pobre ciudad de Buenos Aires no tiene la culpa en sí misma, ¿no? Pero siempre a mí me han quedado otros reflejos, todavía hoy, ¿no? 20 años después, y ya con 17 años de democracia en la Argentina, me pasa todavía salir de un lugar y mirar a los costados, es un acto reflejo, peinar el campo visual, digo, es una paranoia que le quedó a uno. Es un Falcon esperándote por ahí. Cosa por el estilo. Hablemos de cosas más lindas. Sí. Ahora, a propósito de esas situaciones más dolorosas, yo decía la frase de Rulfo, un personaje muy importante y emblemático para ti en México. Esto que cuando dijo Giardinelli sabe cómo desvanecer la amargura. ¿Cómo es el optimismo de Giardinelli? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, yo creo que tiene que ver, si es que soy optimista, no lo sé, en realidad yo no soy quizás la persona más indicada para hablar de mí en estas cosas, pero yo diría que la literatura como viaje, la literatura como proceso ontológico para una persona, tanto de la perspectiva del que escribe como del que lee, y yo ejerzo ambas actividades, es un permanente ingreso en un laberinto fascinante, porque uno sabe que no tiene salida, pero la no salida es parte del juego, ¿no? Y hay como una cosa lúdica, muy atractiva, que necesariamente te pinta el optimismo. Creo que además, sanguíneamente, yo soy una persona vital y soy un tipo que, además soy un sobreviviente, y cuando uno es sobreviviente te queda el recuerdo del dolor, pero también te queda la convicción de que has sobrevivido. Y esa supervivencia, por supuesto, te puedes trolar un tren en la esquina en cualquier momento. Eso es otra contingencia. Pero queda también uno con una cierta, no sé si decir responsabilidad, pero una conciencia de que tuviste mejor suerte a lo mejor que la de tus hermanos que no tuvieron esa suerte. Esto necesariamente creo yo que te redobla esfuerzos en muchos sentidos, como ciudadano, en lo ético, en lo familiar, en el amor y necesariamente, desde luego, en la literatura. No quiere decir que uno tenga que andar dando mensajes de optimismo, pero sí decir, señores, yo estoy aquí plantado, y de alguna manera la raíz de este árbol todavía se mantiene, y este árbol, este pequeño arbolito que es uno, todavía se mantiene. Y yo quiero seguir dando algún fruto, quiero que cada primavera me reverdezca. Más allá de que las indicaciones superficiales de la realidad, como diría Ezra Pound, deberían hacer pensar más en un infierno que en un paraíso. Está bien, pero Pound lo aplicaba obviamente al nazismo, a la Segunda Guerra Mundial y demás. No deja de haber una cercanía con esta idea. Todas las indicaciones superficiales hoy, en Argentina, América Latina, en este mundo globalizado, nos deberían hacer pensar más en un infierno que viene y no un paraíso. Sin embargo, el paraíso es la vida misma, el paraíso es cada día, el paraíso es poder decir estas cosas, es poder escribir, es poder dar un beso a la persona que amas, es poder ver crecer a tus hijos. Es decir, hay muchas cosas que todavía dicen, ese es el optimismo, ¿no? Es decir, no es un optimismo a tontas y a locas. Yo no creo que el futuro de la Argentina o de América Latina vaya a ser venturoso, más bien creo que no. Por eso digo que uno tiene que ir de alguna manera coexistiendo con esto. Es una concepción, si se quiere, mucho más existencialista. Bueno, creo yo que el existencialismo es una perspectiva filosófica que no está del todo mal para estos tiempos
en los cuales después de la cólera y después de tantas otras cosas, nos andan queriendo permanentemente matar las utopías, ¿no? Y bueno, el existencialismo puede ser una utopía en sí misma, y sobre todo si uno tiene una cierta concepción social, que eso son vacunas que ya te quedaron desde entonces, una cierta preocupación por la suerte del prójimo. Es decir, a mí no me es indiferente un niño que está mendigando en la esquina de mi casa, y hay muchos niños mendigando en la esquina de mi casa. Digamos, ya no pienso en términos de la vieja utopía, vamos a hacer la revolución para que estos niños coman. Pero sí tengo esa preocupación y alguna pequeña cosa hago. Por eso tengo una fundación, por eso tengo un centro de estudio, por eso trabajo con la universidad de mi pueblo, por eso trabajo con grupos de gente que tenemos organizaciones de abuelas cuentacuentos que van a las poblaciones, como le llaman ustedes, las villas miserias. Tenemos círculos de lectores en bibliotecas populares, creamos bibliotecas populares, hacemos un montón de pequeñas cosas, que es una labor política en el más elevado sentido de la política, es decir, lo que le interesa a la política. No desde una perspectiva partidaria, yo no tengo color partidario, no pertenezco a ningún grupo político en la Argentina, soy un libérrimo votante, ciudadano que vota lo que se le da la gana en cada circunstancia. Al revés de como decía Osvaldo, Soriano siempre decía, yo donde veo la bandera roja y pongo mi voto. Yo no tanto, digamos, pero de alguna manera a uno le van quedando esas cosas. Y creo que hay estas pequeñas utopías que son posibles y que son además mucho más cercanas. Yo creo que el futuro social, colectivo, que nos queda, no solo a los escritores, creo que a muchos latinoamericanos en general, es el de los pequeños trabajos comunitarios. Cuando las grandes ideologías, las grandes propuestas partidarias han sido tan desalentadoras, tan desencantantes, por lo menos en la Argentina, cuando hay tanta frustración, el peronismo ha sido una frustración, el radicalismo ha sido una frustración, la izquierda en la Argentina ha sido una frustración, cuando todo esto te ha venido desencantando uno tras otro, lo que quedan son las pequeñas acciones comunitarias. Es decir, el grupo que en una población lucha por tener su llave de agua y consigue esa llave de agua. En mi pueblo, yo vivo en un pueblito a 50 kilómetros de la ciudad de Resistencia, un pueblito de 3.000 habitantes. Acabamos de dar una batalla extraordinaria en un pueblito de 3.000 habitantes donde juntamos 800 firmas, nos plantamos, hicimos una cosa, porque queríamos que la plaza del pueblo, una plaza grande, de 15 hectáreas, fuera declarado monumento histórico nacional, para que nadie lo tocara, para que no viniera algún inmobiliario o alguna cosa a crear ahí un hotel de turismo, ese tipo de ridiculez. Fue una batalla muy dura y la ganamos. Es decir, las pequeñas cosas de las pequeñas comunidades le dan un enorme sentido a lo que se hace. Hoy en la Argentina, y supongo que en Chile debe ser similar, en la Argentina hay más de 1.200, 1.300 pequeñas organizaciones comunitarias, ONG, pequeñas fundaciones, clubes de fomento, círculos de no sé qué, asociaciones de no sé cuánto, todos haciendo cosas pequeñas en función de la comunidad. A lo mejor ese es un futuro para una forma de convivencia que viene a suplir la distracción o el cretinismo de las grandes masas o las grandes clases dirigentes, que de grande lo único que tiene es el poder económico, ¿no? Bueno, vamos a seguir conociendo el pensamiento y la historia de Mempo Giardinelli dentro de un minuto, espérenos. A ver, ¿qué pasa con la cultura? Pasa que la cultura durante mucho tiempo tuvo la lucha tremenda de sacarse la mordaza que le habían puesto. Y esa lucha desgraciadamente continúa. ¿Y cuál es la mordaza que yo veo ahora? Yo veo que la actividad cultural en este país está floreciente, que la convocatoria cultural está cada día más fuerte, más diversa, más vital. Pero de eso no dan cuenta los medios de información, no dan cuenta. Los medios de información se dedican a practicar el catastro de la delincuencia, de la droga, de los cesantes, de todos los males que hay en el país, que por supuesto que los hay y son de lamentar y son de preocupación. Pero es que al mismo tiempo, de esas flores secas y perversas, también están haciendo otras flores. Y no hay más que mirar a su alrededor, ir a cualquier lanzamiento de un libro, ir a los teatros que están repletos de gente, de ir a ver todo lo que están haciendo la gente joven, planteándose nuevas estéticas, nuevas experiencias, viendo a la Biblioteca Nacional repleta de gente, yendo a los museos repletos de gente, 1 millón de personas el otro día en la Fiesta de la Cultura en el Parque Forestal. Entonces, esa mordaza que nosotros creíamos que se nos habíamos dejado de lado,
sigue sutilmente en la referencia que hacen los medios de comunicación con respecto a lo que está ocurriendo. Chile está cambiando de mentalidad. Chile está apropiándose y la gente de la cultura chilena en todo su esplendor, y está, creo yo, sintiendo que sus derechos de ciudadano están más que en consumir en los moles, lo que quiera, consumir cultura que producen sus compatriotas. Eso pues. Estamos conversando con Mempo Giardinelli. Mempo nos transmitía un poco sus sensaciones con la forma de vivir, en definitiva la democracia, los sueños que vivía. Hay un notable ensayo tuyo que se llama El País de la Maravilla, que abunda en ciertos tópicos de la forma de ser, de vivir de los argentinos, desde la frivolidad hasta la corrupción. Y que yo decía en la presentación que me parece que acerca mucho a esa Argentina que nos llega de lejos hoy día. Y yo lo asocio con, hay un cuento tuyo que es de los que se ha editado acá en Chile, que se llama Señor con pollo en la puerta, en que los personajes, y Rafa y Cardoso, tienen un diálogo en que hacen referencia de alguna manera a la falta de humor en la literatura argentina. ¿Se ha perdido el humor en Argentina? Porque uno a la distancia diría que tienen tanto más humor que los chilenos. Es muy interesante esto que tú dices. Yo no diría que se ha perdido el humor, diría que ha cambiado. Es decir, cambió el humor de la gente, digamos, en primer lugar, ¿no? El humor, digamos, como mirada sobre la vida que tiene la sociedad. Eso es, digamos, de eso te deviene un tipo de humor. Bueno, esto ha cambiado. Evidentemente la Argentina hoy es un país desencantado de sí mismo, ¿no? Es un país que pudo ser una sociedad altamente satisfactoria y no lo es. Sencillamente eso. Este desencanto, esta frustración en cierto modo, pues sí ha provocado en las nuevas generaciones un resentimiento en mucha gente, una expresión muy adusta en mucha gente, y lo que sí no hay mucho, y en ese sentido se habría perdido en parte el humor, no hay tanto reírse de sí mismo. La literatura argentina es una literatura muy rica en el humor, en el autohumor, digamos, el humor autorreferencial. Cortázar es una expresión maravillosa de eso, Nales Roxlo antes, el mismo Macedonio Fernández. Es decir, la literatura argentina siempre tuvo una gran capacidad de reírse de sí misma. Esto creo que ha cambiado. Ahora me parece que hay menos. Una literatura que se volvió un poco más solemne, un poco más adolorida, sin duda, ¿no? Esta es mi apreciación un poco superficial, porque no he profundizado en el tema. Sí he profundizado un poco más, y en El País de las Maravillas hay algo, la pregunta es de qué se ríen los argentinos. Y esto ya es distinto, salir de la literatura. ¿De qué se ríe el argentino? En general hay una risa mucho más vulgar y chabacana. Es decir, se ha perdido lo sofisticado. Esto no quiere decir que los argentinos hayan sido siempre un pueblo sofisticado, pero había cierta sofisticación, incluso en el humor. Quiero decir, hace 30 años el humor en la Argentina era, por ejemplo, Lelutier. Hoy es un señor que se llama Marcelo Tinelli. Bueno, ahí está la declinación es evidente. Quiero decir, cuando la payasada o el grito o el humor grotesco, digamos, a ver si hay un culo grande o si los atributos sexuales son tales o cuales, este es todo el motivo de humor. Es lamentable, es decir, evidentemente la fineza del humor, digamos, la inteligencia del divertimento de Último Round, de Cortázar, por ejemplo, esto se ha perdido bastante. Yo quiero pensar, soy optimista en este punto, que a lo mejor hay algún escritor o escritora que está haciendo algún tipo de obra que va a recuperar, ¿no? Nosotros tuvimos un tipo maravilloso que se llamó César Bruto, hemos tenido a Santiago Varela, que es un gran guionista de televisión, hemos tenido a dibujantes como Quino o como Fontana Rosa, que además Fontana Rosa es un buen narrador, es un muy buen cuentista. Es decir, quiero creer que las condiciones para la esperanza también están, pero es cierto que el humor, digamos, lo que hace reír hoy a los argentinos más bien es grotesco, es más de tipo circense, ¿no? Y esto es penoso, porque yo creo que también habla de una desculturización generalizada en mi sociedad, ¿no? Ahora, esa ironía, ese gozo que tú defines con la inteligencia que está en tanto de tus textos, me lleva también a hablar de un elemento que está muy presente, que es el erotismo.
Ahora, cuando hablamos de erotismo, seguramente si yo te pregunto por qué el erotismo, tú me puedes decir, bueno, es que el sexo es parte de la literatura como es parte de la vida, pero hay una cuerda floja en el erotismo donde se mueve el género erótico, que lo perfila y que lo distingue. Claro, es que es más que eso, claro, es más que eso. El erotismo, primero que el erotismo es una tradición literaria de las mejores. Convengamos que cuando empieza la literatura, aparece una mujer desnuda, que se va. Digo, empecemos desde ahí, ¿no? Quiero decir que, y toda la literatura, todas las literaturas que en el mundo han sido, todas trajinaron los cuerpos, el roce de los cuerpos, el goce de los cuerpos, la mirada de hacia los cuerpos y esa maravilla que es los cuerpos trenzados. Digo, esto es, bueno, si esto hace a la historia misma de la literatura y de la humanidad, también hay otro elemento que no lo descubrimos nosotros, pero que lo explotamos todos nosotros, y que es la transgresión. No la transgresión como la moda estúpida contemporánea, ay, yo soy transgresor porque no sé, me peiné diferente, no. Sino la transgresión respecto de los valores instituidos o canonizados por las respectivas sociedades, generalmente por el poder. Quien ejerce el poder, esto es muy anarquista lo que voy a decir, pero bueno, yo lo creo, soy anarquista spenceriano en este punto, quien ejerce el poder necesariamente tiende a regular las condiciones de la convivencia. Entre las condiciones de la convivencia que hay que regular, una de las más importantes es la del sexo, por lo que tiene que ver con el pecado, por lo que tiene que ver con la liberación de las energías, por lo que tiene que ver con el goce, y el poder nunca soporta el goce. Es decir que desde ahí la literatura siempre ha sido una forma de resistencia. Y como yo me formé en una cultura resistente, no solo porque ves una ciudad que se llama Resistencia, que el nombre, te lo cuento brevemente, tiene que ver con, el verdadero nombre de la ciudad es San Fernando de la Resistencia, que era el santo que traían los inmigrantes italianos y que con el cual le rezaban para resistir a los malones de los indios. Que siempre digo, se desprestigió el pobre santo, quedó Resistencia nada más. Entonces digo, uno viene de una cultura resistente, de una literatura, donde siempre hay una forma de resistencia, la resistencia frente al poder y a la razón del Estado. Y el erotismo es una vía maravillosa para esto, es una alusión perfecta, perfecta. Cualquier escena erótica es profundamente subversiva, es profundamente un acto de resistencia. Porque, como decían los hippies, hacer el amor y no la guerra es un acto de resistencia. Así que de ahí viene en mi textualidad, como en tanta otra, porque por suerte la literatura latinoamericana es profundamente cachonda. Y esta parte de nuestra vitalidad, veamos la literatura europea contemporánea, una literatura solemne. Se les perdió la cachondez. Mira los norteamericanos que son tan políticamente correctos. Perdieron el sabor de la literatura que ellos mismos hicieron. Mira que fueron cachondos norteamericanos. Y sin embargo, ahora mira el cine norteamericano. El cine norteamericano es espantoso, aunque lo ve más gente que nunca. Pero es cada vez peor, es un cine mediocre. ¿Por qué un cine mediocre? Siempre, pase lo que pase, sabes que va a triunfar la verdad, la justicia, el amor. Te van a mostrar la banderita norteamericana ahí subliminalmente y siempre van a triunfar los buenos. Esto es, digo, hasta en las excepciones como American Beauty se les escapa de alguna manera. Quiero decir, esto nos quedó a los latinoamericanos. Yo creo que es la gran maravilla, esta es la razón, o una de las razones, por las cuales creo yo la literatura latinoamericana goza de tanto predicamento en todo el mundo. Y es la gran deuda que tenemos con la generación del boom. García Márquez, Cortázar, Donoso, Vargas Llosa, Rulfo, Carpentier, ha sido una generación tan extraordinaria que nos han abierto la literatura al mundo. Hoy todo el mundo escribe como ellos. Fantástico. Hasta los europeos, los japoneses, los chinos escriben como ellos. Ahora, tú también has incursionado en esta disyuntiva paradigmática de la memoria y el olvido, que es un tema, sobre todo, por ejemplo, en realidades como las nuestras, tan vigente. Ahora, con el santo más que vigente, es vital. Vital. Ahora, vital, acá triunfa el olvido, los olvidadores profesionales, bueno, en Chile está lleno, en Argentina también, entonces eso es grave, es decir, ahí hay que plantarse muy bien. Ahora, ahí con el santo oficio de la memoria,
novela que significó el premio Rómulo Gallegos. Tú entras a través de esa historia, en esa ficción de 3 generaciones, de una familia, de esta italianidad argentina, y pasas por las décadas finales de los siglos. Lo italiano, pero también está ahí lo español y lo judío. Porque yo creo que de alguna manera la Argentina de mi generación, la Argentina más o menos contemporánea, se forma con toda esta incluso los árabes, esas 4 culturas, digamos, ¿no? Por un lado estaba esa preocupación de trazar a través de una familia la metáfora de una sociedad. Esta era un poco la idea de la novela, por eso hay 4 generaciones. La novela comienza con la inmigración italiana, la década del 80, del siglo XIX, hasta nuestros días, etc. La otra idea, si se quiere, un poco de tipo, no digo ideológico, porque la palabra ideológica está tan deslavada, pero digamos que una preocupación moral, si tú quieres, era la de trabajar y profundizar lo que yo llamo la batalla esencial de nuestra literatura, que es la memoria versus el olvido. En esto, quiero recordar que yo escribí Santo Oficio de la Memoria en los años 80, digamos, a partir del 82, 83 y hasta el 90. Ahí el resorte fue las Malvinas, un impulso. El disparador fue, pero en realidad no tiene nada que ver con Malvinas. Pero bueno, sí, empecé en abril del 82, es decir, yo estaba... La pregunta que yo me hacía, como muchos, es, bueno, ¿a dónde va ese país? ¿No? Es decir, un disparate. La pregunta correcta, me di cuenta mucho tiempo después, escribiendo, no era ¿a dónde va ese país?, sino ¿de dónde viene ese país? Entonces ahí me metí con la inmigración. En vez de mirar para adelante, me puse a mirar para atrás, que es muy sano a veces en la vida en general. Lo que tenía que ver con Memoria y Olvido, Fernando, es que a mí me interesaba mucho, y me interesa, y no solo en esa novela, tengo otra que se llama Que solo se quedan los muertos, donde ya empecé a trabajar el tema. En esa época había la teoría de los 2 demonios, como se decía en la Argentina. El discurso predominante era, bueno, lo que pasó, pasó, olvidemos, hay que mirar de cara al futuro, la pacificación nacional, el reencuentro de los espíritus, etcétera, porque hay que mirar para adelante. Entonces, pero yo estoy encantado de mirar para adelante, pero déjenme mirar para atrás, porque atrás están los responsables. Dijo, alguien hizo lo que pasó, no es que hubo un terremoto o un maremoto, digamos, no fue un fenómeno natural, fue un fenómeno humano. Y hubo responsabilidades, y si hay responsabilidades, bueno, hay culpables que paguen su culpa, y los culpables tienen que ir a la cárcel. Es decir, esta ecuación elemental, digamos, era la memoria. Lo otro era el olvido, que era la impunidad, que desdichadamente, en gran medida, es lo que ha venido triunfando, ¿no? Bueno, yo tengo una posición pública al respecto, obviamente estoy disconforme incluso con los procesos en mi país, ¿no? Pero bueno, se ha hecho, es cierto, los políticos dicen que se hace lo que se puede. Yo creo que no, que la visión de la política de lo que se puede es incorrecta. La política debe ser que se hace lo que se debe. Ahora, ese trabajo, ese libro fue un trabajo intenso de muchos años, de muchas páginas, que te dejó bastante seco y cansado, ¿no? Y después escribir... Durante 2 años no pude hacer nada. Y el equilibrio imposible fue la manera más lúdica de saltar de eso. Sí. ¿Tú leíste Imposible escribir una novela? Yo traté de hacer una novela como una especie, yo la llamo una road novel, ¿no? Una novela del camino, que tuviera mucha acción, mucho movimiento. Yo me divertí mucho haciéndola. Para los que no la han leído, digamos así, simplemente que pasa la historia algo por una importación de 4 hipopótamos que vienen a resolver. En realidad, digamos, yo vivo en una tierra, el Chaco es una tierra llena de agua, hay demasiada agua. Son espejos y espejos, especie de mar interior, porque digamos, es la confluencia del río Paraná con el río Paraguay, el Pilcomayo. Hay una cantidad de ríos, una zona con tanta agua, y hay inundaciones permanentes, y hay una flora acuática tremendamente nociva para todo. Bueno, la idea es que de repente un día a un ingeniero se le ocurre que importando hipopótamos de África, porque los hipopótamos comen eso, y se van a clarificar las aguas. Es un disparate, de luego. Y a partir de ahí salió esa novela. Yo me divertí mucho, creo que los lectores también. Una novela que en general ha tenido cierto reconocimiento desde ahí, y yo creo que yo la necesitaba como una cosa diferenciada de Santo Oficio de la Memoria, ¿no? Además tiene que ver con una actitud literaria que yo trato de tener. Yo siempre quiero que cada uno de mis libros sea completamente diferente de los anteriores. Ahora, esta cosa con los géneros que tú tienes, que yo capto y hay una distancia, tal como toma distancia del posmodernismo,
de lo que ha significado después el macondismo. Esto de encasillarte no te gusta. Pero ¿qué pasa con el género negro? Que tú has escrito novelas que se pueden calificar como el género negro. Sí, sí. Hiciste un gran ensayo sobre el género negro. Bueno, el género negro fue un género que a mí me encantó, como nos encanta a todos. Yo siempre digo que toda generación literaria, cuando descubre el género negro, cree que está descubriendo el agujero de la guitarra. Y la guitarra ya tiene agujeros, ya viene. O sea que por eso cada 10, 15 años se pone de moda el género. Porque fascina a cada nueva generación, fascina. Es un género absolutamente fascinante, encantador, pedagógico. Gran parte todos los sistemas narrativos están en el género negro, esto es lo que yo hablo en mi ensayo. Los mecanismos el mecanismo de funcionamiento de la intriga es una docencia literaria espectacular. Todos los talleres literarios deberían leer este género negro. Entonces, yo abrevé en esas aguas, como cualquier joven, y después me fui, obviamente, porque uno se va después a otras literaturas un poco más, diría yo, no sé si pretenciosas, o sofisticadas, o, para mejor decirlo, más complejas, ¿no? Pero amando siempre a ese género, ¿no? Así que yo ya no leo más el género, ya no lo practico, no más, pero digamos, fui muy feliz durante 10 años y aprendí muchísimo. Creo que mucho de lo que yo puedo escribir hoy, si es que alguna página mía tiene algún mérito, se lo debo en gran medida al género negro. Y lo veo con mucho placer, como las nuevas generaciones, cada nueva generación, cualquier chico o chica que llega a los 18, 20, 22 años, un lector voraz, ¡pum!, ahí se mete con el género y se encanta, pues claro, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Es un género que lo tiene todo. Lo tiene todo, tiene aventura, tiene intriga, tiene actualidad, tiene alusión, tiene ilusión, tiene violencia, tiene sexo, tiene todo, está todo ahí, es fantástico. Además, generalmente una literatura escrita de manera aparentemente muy sencilla, bueno, es una literatura extraordinaria, ¿no? Entonces, este ha sido mi vínculo. Pero con los demás géneros y con las pruebas literarias, bueno, entra a jugar otra cosa, y es que para mí la literatura es un desafío, es decir, y cada texto nuevo debe ser un desafío. Si con cada texto, a mí lo que me fascina es lo que no puedo hacer y lo que quiero hacer, es decir, cada novela o cada novela tiene que ser algo que sea una búsqueda en sí mismo. Por eso fracaso tanto también, ¿no? Nada. Bueno, vamos a seguir conversando con Mempo dentro de un minuto, espérenme. Estamos conversando con el escritor argentino Mempo Giardinelli, con quien vamos a seguir en un momento, y con su permiso yo les cuento de libros que hoy nos acompañan. Por lo pronto, LOM nos presenta a Giardinelli 2 libros, Señor con pollo en la puerta y otros cuentos, que nos ofrece 18 relatos de nuestro invitado, y Puro erotismo, que es en un registro tan variado como son las posibilidades del erotismo, nos entrega cuentos que hemos comentado hoy, entre otros algunos fragmentos de Luna Caliente y de Cielo con las manos. De Planeta tenemos también acá la edición de Seix Barral, Luna Caliente, una obra de Giardinelli que yo decía que es emblemática para sus lectores chilenos sobre todo. Titania Ediciones nos entrega una nueva novela de Linda Howard, Visible Oscuridad, la trama que nos ubica en las esferas corruptas del arte y la política en Nueva York, que se trasuntan inconscientemente en las pinturas de Sweeney, una atormentada artista que termina involucrada en medio de una oscura intriga de la que puede despegarse gracias a un encuentro amoroso que sin embargo conduce a su protagonista por duras experiencias sensoriales no exentas de terror. El Fondo de Cultura Económica nos sitúa ante un muy actual tema en nuestro debate cultural, la televisión pública en América Latina, reforma o privatización, del investigador chileno Valerio Fuenzalía. El trabajo de Fuenzalía plantea la necesidad de viabilizar un modelo latinoamericano de televisión pública que responda a nuestra diversidad cultural y las características de nuestras economías, en lugar de buscar copias en los modelos europeos de televisión pública. Un aporte más que oportuno en el debate sobre la industria de la televisión. Fernández de Castro nos presenta del portugués Antonio Lobo Antunes la novela Exhortación a los cocodrilos. Profundizando en su saga sobre los temas del miedo y la violencia, el autor portugués que nos presentara antes Manual de Inquisidores nos narra ahora la historia de los cocodrilos, un grupo terrorista. Son las voces de 4 mujeres que rememoran sus experiencias con los líderes terroristas en una historia situada en tiempos posteriores de la Revolución de los Claveles del 74, las que van reconstruyendo la apasionante historia de los cocodrilos portugueses. Les quiero recordar que
mañana lunes, en la mañana, a las 8:30, podrán escuchar parte de esta conversación con Mempo Giardinelli en el programa El Observador de Radio Monumental, que conduce el periodista Ricarte Soto. El Observador de Radio Monumental está en el dial AM, en el 600 AM. Allí podrán encontrar los lunes a las 8:30 parte de esta conversación en Off the Record. Y les recuerdo que en la Galería Off the Record se está presentando la exposición del dibujante Guillo Oh My Lord. Y les indico que se informen sobre las actividades de tertulias literarias y de cine aquí en Antonia López de Bello 0155, visitando nuestra página web www.offtherecordcultura.cl. Para su información, este espacio está abierto todos los días en Antonia López de Bello 0155 de las 9 de la mañana. Nosotros seguimos conversando con Mempo Giardinelli. Va a pegar un salto, Mempo. ¿Cómo anda Vélez Sarsfield? Este año venimos más o menos, estamos ahí por el medio de la tabla. Bueno, es un equipo desguazado y entonces ya nos pasó la década de los 90, fue la gran década de Vélez y pues ahora está un poco caído. ¿Y el periodismo argentino cómo lo ves en este minuto en que después de las historias traumáticas de la dictadura y después del, digámoslo de alguna manera, del oscurantismo, de la corrupción que llegó a raudales con el menemismo, cómo ves tú hoy día el periodismo argentino versus esa realidad que está viviendo Argentina? Es muy difícil hablar del periodismo argentino, porque el periodismo de un país se compone de los periodistas de ese país, y hay de todo. Hay de todo, hay una forma de hacer periodismo que a mí no me gusta nada, es decir, que es seguidista, que es convenenciera, que es corrupta, que es chupamedia, que es cooptable, y esto hay mucho, hay demasiado más de lo que yo quisiera que haya. Por supuesto hay todo un sector del periodismo que ejerce la crítica, que es un periodismo limpio, es razonable, es propositivo, hay de todo. Es muy difícil hablar de el periodismo de un país. Yo diría que hay núcleos arcaicos muy corruptos, y hay excelentes expresiones. Yo escribo, colaboro con un diario, Página 12, un diario que tiene bastante prestigio, y bueno, ahí hay plumas, como se decía antes, que yo me siento muy honrado de estar en compañía de ellos, ¿no? Entonces, ahí donde está Osvaldo Soriano, donde está Juan Gelman, donde está Tomás Eloy, donde en fin, está Horacio Berbisky, es decir, yo me siento muy conforme, muy acompañado con gente que sé que es honorable, gente que es decente y gente que ejerce la crítica y que tiene una visión de país y una visión de mundo, absolutamente progresista y que yo comparto, pero esto hay que compartirlo, digamos, coexistir con formas de periodismo muy ramplón, también en el interior, en las provincias, suele haber un periodismo bastante mediocre, en algunas, en otras provincias un periodismo muy de avanzada. Piensa tú, no sé cómo es Chile en el sentido fuera de Santiago, pero en la Argentina hay por lo menos 10 o 15 grandes diarios en distintos lugares del país, entonces cada uno de ellos tiene pues su propia área de influencia, independiente muchas veces del periodismo porteño, ¿no? Bueno, desgraciadamente acá somos bastante menos diversos y ricos en esa expresión. Acá hay más dependencia de Santiago. De Santiago y de pequeños grupos editoriales que absorben todo, pero ese es un tema para otra conversación. A mí me llamó siempre la atención, Mempo, eso cuando definía tu voracidad como lector, que a diferencia de otros escritores que dicen yo no leo, no me interesa, no conozco en realidad a los otros escritores, tú lees de todo. Me sorprendió cuando contaste que hace mucho tiempo, por ejemplo, a Manuel Rojas y lo conocía. Y sigues leyendo a todo. La literatura chilena conozco un poquito, ¿no? Pero digo, claro, como conozco de literatura venezolana o mexicana o brasileña, y a mis contemporáneos en mi país. Yo creo que, yo a veces he escuchado a algunos colegas, no vamos a dar nombres, pero he escuchado a colegas y no, yo no leo. ¿Cómo no va a leer, animal? Si se trata de leer, ¿cómo no va? Digo, si eres un escritor, tienes que leer, no hay escritor sin lector. No hay poeta sin un devorador de la poesía del mundo. ¿Cómo se puede ser poeta sin haber leído, no digo toda, pero digamos la mayor poesía del mundo? Y a un narrador, incluso como narrador, ¿cómo no vas a leer la poesía? Yo devoro poesía. Por ahí practico uno que otro versito, de los cuales me avergüenzo y jamás publicaré. Pero bueno, pero a mí me ablanda la prosa, la lectura.
Primero que la lectura es el placer de mi vida, digamos. Digo, la lectura es, yo actualmente estoy releyendo y viajo a todos lados, viajo con una edición preciosa que tengo de Don Quijote de la Mancha, porque para mí Don Quijote es como la Biblia, es decir, las puedes agarrar por ahí, te pones a leer un capítulo, un episodio, es decir, ahí está todo. A partir de eso, la lectura de los contemporáneos te da también una conciencia de dónde estás parado, de cuáles son las tendencias, cuáles son las modas, de qué tienes que huir a tiempo, cuáles son las vecindades posibles, quiénes van a ser tus camaradas de ruta. Es decir, con quién te sientes de alguna manera cercano o hermanado, incluso dentro de las distintas, diría yo, ofertas de la literatura latinoamericana. Así que yo soy un lector muy voraz, yo leo varios libros, varios a la vez y varios por semana, y lo paso bomba leyendo. Es decir, además, un escritor no está sentado 8 o 10 horas escribiendo, vamos. Estás sentado a lo mejor 8 o 10 horas ahí papando mosca o mirando cualquier cosa, pero estás leyendo, estás revisando. Yo leo todo el tiempo. Viajo con mi media valija, son textos. Uno además te encuentras con gente que te da sus libros. Además. Yo creo que a mí me gusta hacer, quiero que sea claro. Primero porque es mi placer, porque es mi compañía. Yo no veo televisión. Me disculpa, yo hace 6 años, en mi casa no hay televisor, no es que hago zapping. No hay aparato de televisión en mi casa hace 6 años. Se compuso y lo dejamos, no hay. Tú hiciste un programa de televisión un tiempo, ¿no? Yo he tenido, sí, 3 programas de televisión. Y voy a veces a televisión, pero bueno, pero no veo televisión, es decir, no. 2 horas de televisión son 120 páginas que no leí. Claro. Es decir, yo prefiero eso. Primero por placer. Y después porque yo creo, repito, Fernando, que uno tiene que estar al tanto de los cotidianos. Si yo soy amigo de Poli de Delano, yo tengo que conocer la obra de Poli. Si yo soy amigo de Luis Sepúlveda, yo tengo que conocer la obra de Luis. Si mi amiga en Argentina es Angélica Gordillo, yo tengo que conocer toda la obra de Angélica. Es elemental. Quiero que ellos me conozcan a mí también. Es decir, hablamos, y no hablamos de literatura, hablamos de la vida, pero ese trasfondo está. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo son mis referentes literarios. Referentes literarios que se convierten en referentes de vida y referentes éticos. Ahora, estos encuentros de fomento del libro de lectura, ¿qué impacto, qué importancia tienen? Es difícil medir el impacto, eso no sé, lo medirán ustedes aquí en Chile. El nuestro ya tiene bastante impacto. Yo diría que hablemos de la importancia, son fundamentales, son encuentros fundamentales. Creo que la pedagogía de la lectura, lo que yo llamo pedagogía de la lectura y en lo que estoy trabajando hace mucho, tiene que ver con uno de los grandes problemas de la humanidad, que si quiere lo llamamos otra vez, que es, digamos, la debilidad de la capacidad lectora de la gente. ¿No podemos hacer nada? No es cierto, podemos hacer muchas cosas. Entre ellos, y se comienza por este tipo de organizaciones o de encuentros o de foros, por el fomento del libro y de la lectura desde una perspectiva diferente de las ferias de libros, que son más de tipo comercial. No enfrentadas, sino complementarias. La feria tiene un carril, que es el comercial. Los encuentros de fomento del libro y de la lectura tienen un carril que tiene que ver con la pedagogía de la lectura. Digamos que esta es una concepción que yo he inventado hace años, que vengo tratando de imponerla, porque la pedagogía de la lectura es la que nos va a permitir acercarnos a los nuevos lectores, fomentarlos y hacer que las nuevas generaciones disfruten de la lectura como nosotros. Así que importante es. Ahora, Mempo, bueno, el tiempo se nos vino como siempre encima, y como suponía que me iba a pasar contigo, con una conversación que tenía contenido. Y quisiera terminar simplemente a propósito de un monólogo que tiene uno de los personajes de Imposible Equilibrio, que dibuja un poco el cambalache actual de Argentina, pero que termina con algo que creo que te retrata, aunque es de un personaje ficticio, que dice: sabe lo que nos une, que tanto usted como yo nos resistimos a que dé lo mismo ser derecho que traidor. Yo creo que eso dibuja un poco el personaje y la importancia de la ética en Mempo Giardinelli. Ha sido un gran gusto tenerte y quedamos te dejo comprometido para tu próxima visita para que sigamos conversando. Cuando quieras, yo vengo a Chile todos los años, así que estoy a tus órdenes. Gracias, Mempo. Y a ustedes los esperamos el próximo domingo en una nueva emisión de Off the Record, ojalá con un personaje tan interesante como Mempo Giardinelli. Buenas noches.